Me llamo Leonor Jiménez, aunque desde hace años hasta mi propio hijo me dice solo mamá, como si mi nombre hubiese quedado en alguna libreta de racionamiento vieja que nadie volvió a abrir. Tengo 75 años y, según los papeles, estoy jubilada. Pero la palabra jubilada nunca me ha quedado bien. Parece una etiqueta para las que se sientan a tejer todo el día, a mirar novelas o esperar la llamada de los hijos. Cuando a mí me cuesta mucho todavía sentarme. No porque no quiera, sino porque mi cuerpo, aunque cansado, sigue con esa inercia de quien lleva medio siglo trabajando sin parar. Las piernas me duelen si me quedo quieta. Las manos se me inflaman cuando llueve, pero nunca se me ha ocurrido dejar de moverme. Mi vida entera ha estado definida por ese impulso de hacer, de sostener, de resistir. Me casé con Emilio a los 19. Él era panadero, hombre sencillo y de palabra buena, pero con mala suerte en los pulmones. Murió antes de los 40 por una fibrosis que le apagó la voz primero, y luego los latidos. Cuando falleció, nuestro hijo Raúl tenía apenas 5 años. Recuerdo que esa noche yo no lloré. Lo envolví en una manta, le di una taza de leche con canela, y lo senté en mis piernas mientras él preguntaba si papá iba a volver al mediodía como siempre. Y yo, que jamás fui buena para mentir, simplemente lo abracé más fuerte, como si pudiera impedirle sentir el frío del mundo que ya se nos venía encima. Desde ese día, dejé de ser esposa y me convertí en madre con una fuerza que no sabía que tenía. Tenía que ser 2 personas a la vez, a veces 3. Fui madre, padre y reloj despertador. Trabajé de noche limpiando oficinas en el centro. Durante el día cocinaba en una fonda, y los fines de semana me contrataban para planchar ropa por encargo. En mis mejores años tenía las manos quemadas por el vapor y los pies hinchados por las caminatas, pero nunca llegué tarde a una reunión escolar. Cuando Raúl cumplió 7, le compré una mochila nueva con los pocos ahorros que tenía en una lata de galletas. La misma mochila que luego cosí 3 veces y reforcé con remaches para que le durara hasta la secundaria. En el barrio todos sabían quién era yo. La señora Leonor, la que nunca duerme, decían. No lo decían con malicia, sino con esa mezcla de respeto y lástima que se reserva para las mujeres que no paran de dar. Yo me hice costumbre del sacrificio. Era mi modo de estar viva. Cada centavo que ahorraba no era para mí, sino para el futuro de mi hijo. No recuerdo haberme comprado un vestido nuevo en 20 años. Ni crema para las manos, ni zapatos sin descuento. Cuando Raúl quiso estudiar computación, vendí mis alianzas. Cuando lo aceptaron en una escuela privada con media beca, tomé un cuarto trabajo limpiando departamentos turísticos, para poder pagar el uniforme y el transporte. Él era buen chico, estudioso, algo callado, pero siempre respetuoso. Nunca me dio problemas. A veces lo escuchaba hablar por teléfono con sus amigos y decir cosas como: «Mi mamá es dura, pero es buena». Yo me quedaba en silencio detrás de la puerta, con el corazón lleno, porque esa era mi única aspiración, ser suficiente para él. Nunca me importó que no tuviéramos lujos. Nuestro apartamento era pequeño, de paredes delgadas, pero en esa cocina minúscula aprendió a hacer tortillas, a leer, a contar el cambio del pan. Era un hogar hecho con los restos de mi esfuerzo, y eso me parecía más valioso que cualquier casa de 2 pisos con piscina. Con los años, Raúl creció y se convirtió en ingeniero de software. Le fue bien, muy bien. Tan bien que, a los 32, ya tenía auto, casa, viajes. Yo seguía viviendo en el mismo departamento de siempre, hasta que un día me dijo: «Mamá, quiero que vengas a vivir conmigo. Aquí vas a estar más cómoda».
y acepté. No porque estuviera incómoda en mi rincón, sino porque su voz sonaba dulce, como si al fin reconociera todo lo que yo había dado. Me mudé a su casa un lunes. Recuerdo el día porque era feriado, y aún así me levanté a las 6 a preparar tamales, para no llegar con las manos vacías. Valeria, su esposa, me saludó con una sonrisa, pero sin tocarme. Noté que el saludo era más por protocolo que por cariño. Me lo tomé con calma. Pensé, es cuestión de tiempo. Al principio todo parecía bien. Yo ayudaba en la cocina, sacaba a pasear al niño, arreglaba las plantas. Valeria trabajaba desde casa. Pasaba horas encerrada en su oficina. Yo procuraba no hacer ruido. Caminaba despacito, como si mi existencia debiera ser silenciosa para no incomodar. Cuando Raúl llegaba del trabajo, le preparaba su platillo favorito y lo recibía con esa mezcla de orgullo y ternura que no se me quitaba desde que usaba uniformes escolares. Pero poco a poco, los espacios fueron estrechándose. Valeria empezó a hacer comentarios, que dejaba los trastes mal puestos, que el niño no debía comer tanto pan, que olía a linimento la sala. Yo callaba. No quería causar problemas. Una tarde escuché por casualidad cómo le decía a Raúl: «Tu mamá es buena, pero ya no es práctico que esté aquí todo el día. Necesitamos intimidad. No podemos estar siempre vigilados». Me dolió. No lo que dijo, sino el tono. Esa forma en que se refieren a uno como si ya no perteneciera. Raúl no respondió de inmediato. Solo suspiró. Yo no hice escena. Me hice la que no escuchó. Al día siguiente limpié más temprano. Cociné más suave. Puse flores en la mesa. Pensé que tal vez podía seguir siendo útil si me volvía invisible. Una semana después, Raúl me invitó a tomar un café en el jardín. Se veía incómodo, como si algo le costara decir: «Mamá, estamos pensando que quizás podrías ir un tiempo a esa residencia que vimos». No es un asilo, es más bien un lugar para gente mayor con actividades, compañía. Vas a estar mejor allá. Aquí ya no puedes estar tan cómoda como antes. Su voz era suave, casi afligida, pero sus palabras eran un martillo. No supe qué decir. Ni siquiera sentí rabia. Solo un vacío hondo, como si el aire se me escapara por dentro. Lo miré. Era el mismo rostro que había visto tantas veces dormido en mi regazo, y sin embargo, ya no me reconocía en sus ojos. Así comenzó mi segundo exilio. El primero fue cuando se murió Emilio. El segundo, cuando mi hijo me retiró de su vida con la cortesía de quien aparta una silla vieja. No hubo gritos, ni maltrato, ni portazo. Solo una decisión envuelta en papel de regalo. Y yo, que me pasé toda la vida cuidando, de pronto me vi desechada, como una nota escrita a mano en un mundo que ya solo lee pantallas. Acepté irme, no porque quisiera, sino porque entendí, por fin, que él ya había elegido su comodidad por encima de mi presencia. Lo que nadie sospechaba entonces era que mi historia no terminaba ahí, que la mujer que había vivido para otros aún tenía cosas por decidir. Porque a veces, incluso después de todo lo dado, llega un momento en que una mujer se recuerda a sí misma. Y cuando eso ocurre, todo puede cambiar. Decidí no discutir. Cuando Raúl me habló de la residencia, lo único que hice fue asentir. No por obediencia, sino porque ya había aprendido que cuando un hijo toma una decisión sin consultar, lo hace desde un lugar al que una ya no tiene acceso. Esa noche me encerré en la habitación de huéspedes, que hasta entonces había sido mi refugio, y me senté sobre la colcha floreada que yo misma había traído al mudarme. La había bordado cuando aún tenía vista para los detalles finos, en las noches largas de trabajo,
para no olvidar que el mundo podía tener belleza, aunque fuera entre manchas de grasa y olor a detergente. Ahora, esa colcha parecía fuera de lugar en una casa tan moderna, entre paredes lisas, luces empotradas y muebles sin alma. Me senté allí hasta que el cuerpo se me entumeció, y solo me levanté para cerrar la maleta, con más torpeza que prisa. No quería empacar, pero sabía que si no lo hacía yo, lo haría Valeria. Al día siguiente me llevaron en el auto de Raúl. No manejaba yo desde hacía años, pero aún recordaba lo que significaba sentarse del lado del copiloto, estar de paso, no tener control, ir a donde otros deciden. El trayecto fue silencioso. Solo Valeria hablaba, con esa voz tersa que usan las personas que están convencidas de tener la razón. Decía cosas como: «Vas a estar muy bien allá, Leonor. Tienen actividades de pintura, música, yoga para la tercera edad». Como si no supiera que mis rodillas no soportan ni una escalera y que mis manos tiemblan si las esfuerzo más de la cuenta. Raúl apenas dijo una palabra. Manejaba con la vista fija en el camino, con las manos tensas sobre el volante, como si temiera desviar la ruta con cualquier palabra. Yo lo miré de reojo varias veces, esperando un gesto, una mirada, algún indicio de que aquello le dolía, de que en el fondo dudaba. Pero no. A veces, la mayor traición no es el grito ni el golpe, sino el silencio. El lugar al que me llevaron se llamaba Luz Serena. Nombre bonito, fachada pintada de colores neutros, una fuente que borboteaba en la entrada como si el agua pudiera cubrir el murmullo de los olvidos. Nos recibió una joven con una carpeta en la mano, sonriente, demasiado sonriente. Me habló de horarios, de servicios, de comidas balanceadas, de enfermeras disponibles las 24 horas. Me entregó un folleto plastificado con fotos de personas mayores jugando cartas, abrazadas, con sonrisas congeladas en retratos ajenos. No vi en esas fotos a nadie que se pareciera el Guerri a mí. No por edad, sino por mirada, porque todas esas personas parecían haber aceptado ese destino. Y yo aún no podía. Entramos a la habitación asignada. Era limpia, impersonal, con 2 camas separadas por una cortina de hospital. En la cama de al lado había una mujer dormida, o tal vez simplemente recostada, con la boca entreabierta y la cara vuelta hacia la ventana. No se inmutó al verme. Supuse que eso era parte del protocolo de vida en estos lugares. No apegarse, no preguntar, no esperar. Me senté en el borde de la cama vacía, con la maleta a los pies, sin saber si deshacerla o no. Raúl dijo algo como: «Volvemos en unos días, mamá. Cualquier cosa, llámanos». Pero no me miró a los ojos al decirlo. Valeria, en cambio, sí me miró, y en su rostro no había compasión, sino alivio. Cuando salieron, la puerta quedó entreabierta. Pude ver por el pasillo a otros residentes. Algunos caminaban con andadores, otros iban en sillas de ruedas empujados por enfermeras. Todos con rostros grises, sin sombra de conversación. Respiré hondo. No era que el lugar fuera terrible. Era limpio, funcional, ordenado. Pero no era mío. No tenía huellas mías en las paredes, ni el olor de mis guisos, ni las marcas de mis pasos. Y sin embargo, debía fingir que sí, porque en esta nueva versión de la vida, yo ya no era madre, ni cuidadora, ni trabajadora. Solo era una señora mayor con historial clínico y ficha de ingreso. Todo lo demás, al parecer, había caducado. Esa noche no pude dormir. La señora de la cama vecina, que supe después se llamaba Hilda, roncaba de forma intermitente. Afuera, en el pasillo,
Una televisión quedaba encendida toda la noche en volumen bajo, como si eso calmara a los que no podían conciliar el sueño. Pensé en mi antigua cocina, en el ruido de la olla de presión, en el sonido del gas al encenderse, en los pequeños rituales que una arma sin darse cuenta. Acomodar los manteles, doblar los trapos, perfumar las sábanas con un poco de colonia barata. Pensé también en Raúl de niño, en sus dientes chuecos, en su forma de dormir con los brazos abiertos como si soñara que volaba. Y entonces, sin poder evitarlo, lloré. Los días siguientes se sucedieron como piezas de un rompecabezas que no encajaba con el mío. Me mostraron el comedor, la sala común, el patio con macetas. Me ofrecieron participar en un taller de memoria, en una clase de canto. Asistí un par de veces, por compromiso. Pero pronto entendí que no era mi ritmo, ni mi espacio. No era soledad lo que sentía. Era exilio, una especie de amputación emocional. Mi nombre seguía siendo el mismo, pero ya nadie lo usaba. Las cuidadoras me llamaban Doña Leonor, y lo hacían con amabilidad, pero sin historia. Y una puede soportar muchas cosas, menos dejar de tener historia. Un lunes por la tarde recibí una caja por correo. No estaba envuelta como un regalo, sino como un trámite. Al abrirla encontré algunas de mis pertenencias, mis paños de cocina, un par de cuadernos, 2 marcos con fotos antiguas. En el fondo, dentro de un sobre sin remitente, había unos papeles doblados. Eran copias de contratos viejos, talones de pago, recibos de aportaciones voluntarias a un fondo de ahorro que yo había olvidado por completo. Los había guardado en un cajón durante décadas, esperando que algún día sirvieran para algo. Al leerlos, me di cuenta de que no solo estaban vigentes, sino que uno de ellos, una póliza de ahorro a largo plazo firmada en 1987, aún acumulaba intereses. Fue como un zumbido en el oído. Una señal que al principio no supe interpretar. Guardé los papeles con cuidado. Esa noche dormí mal, pero por otras razones. Mi mente no paraba de hacer cálculos. Me pregunté cuánto valdría esa póliza hoy. ¿Cuántos intereses habrían crecido en esos 30 y tantos años? No porque pensara en lujos, ni en cambiar de vida, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, algo era mío. Solo mío, no un favor, ni una concesión. Algo tangible, legítimo, fruto de mi esfuerzo, aunque estuviera cubierto de polvo. Al día siguiente pedí permiso para ir al banco. Dijeron que podía salir con acompañante. Hice los trámites. Consulté con una de las empleadas. Una muchacha amable, de esas que todavía dicen señora, con respeto. Y juntas revisamos los datos. La cuenta existía. Estaba activa. Y tenía una suma que jamás habría imaginado. Cuando me dijeron la cifra, me costó creerlo. Tuve que sentarme. Me temblaban las piernas. El dinero había crecido con los años, silencioso, constante, como una semilla enterrada que nadie espera ver florecer. Salí del banco con el corazón agitado, no por la cantidad, sino por lo que significaba. No era riqueza, era posibilidad. Era, por fin, una llave. Una puerta entreabierta hacia algo que no fuera resignación. Caminé por la calle con la cabeza alta. Nadie lo notaba. Claro, para el mundo yo seguía siendo una mujer mayor con cartera de mano y pasos lentos. Pero por dentro había cambiado algo. Porque ya no estaba vacía. Porque había recuperado algo que me habían arrebatado sin violencia. El poder de decidir. Esa noche no llamé a Raúl. No le conté nada. No porque quisiera vengarme, ni porque le guardara rencor, sino porque
por primera vez en décadas, no sentí la urgencia de que supiera lo que me pasaba. Por primera vez, lo que vivía no necesitaba validación. Era mío. Como mi historia. Como mis años. Como ese pequeño capital escondido en los pliegues del tiempo, que ahora me ofrecía una segunda oportunidad. Y yo, Leonor Jiménez. Viuda, madre, trabajadora incansable. No pensaba desperdiciarla. Desde que descubrí que esa póliza seguía viva y con fuerza, algo se encendió en mí, como si los huesos se me alinearan de nuevo con la voluntad. No hice ningún gesto visible al principio, no pedí cambios ni cuestioné nada en el centro. Me seguí despertando a las 6, como si aún tuviera que tomar 2 colectivos y cruzar la ciudad para limpiar una oficina vacía antes del amanecer. Pero en esos primeros minutos del día, mientras las demás dormían o se desperezaban esperando que llegaran las cuidadoras a repartir pastillas o preguntar cómo habíamos dormido, yo me sentaba en la pequeña mesa del rincón, con mis lentes y un cuaderno nuevo que compré en la tiendita del edificio, y comenzaba a hacer cuentas. No sobre el dinero solamente, sino sobre la vida. ¿Cuánto había entregado? ¿A cuántas cosas renuncié? ¿Cuántas veces me dije, esto no es para mí? Convenciéndome de que ser madre bastaba como proyecto de existencia, porque cuando uno es mujer pobre y madre soltera, se traga las ganas. Se ahorran los antojos, los sueños, las vacaciones, incluso los silencios. Uno se acostumbra a que todo lo propio sea eventual, provisorio, postergado. Y cuando de pronto hay algo que depende solo de una, se siente como si te estuvieran devolviendo el nombre. Lo primero que hice fue conseguir una cita con una mujer que me recomendaron en el banco. Una asesora que llevaba años trabajando con personas mayores, ayudándolas a recuperar control sobre sus bienes. Se llamaba Clara, y desde el primer momento me trató con una mezcla de delicadeza y respeto que rara vez recibo. Me explicó todo lo que podía hacer con ese dinero, desde abrir cuentas en moneda extranjera hasta ponerlo en un fideicomiso. Me habló sin condescendencia, y eso me gustó. Le pedí que me ayudara a revisar mis papeles viejos, a organizar todo, a protegerlo. Le dije que necesitaba ponerlo a salvo, no por desconfianza, sino por prevención. Lo que no le dije, porque no hacía falta, es que no pensaba dejar que nadie más decidiera por mí nunca más. Volví al hogar ese día con una mezcla rara de orgullo y tristeza. Orgullo porque había dado un primer paso. Tristeza porque nadie más en el mundo parecía saberlo. O importarle. Raúl no había llamado en días. Ni siquiera para preguntar si necesitaba algo. En mi cumpleaños me mandaron un mensaje por WhatsApp, una imagen de flores con un texto que decía: «Feliz día, mamá. Te queremos mucho». Ni una llamada. Ni un «¿Cómo estás?». No contesté. No por resentimiento, sino porque me pareció peor forzar una conversación que ya no tenía raíces. A los pocos días recibí otra caja. Esta vez no contenía cosas personales, sino documentos que Valeria había encontrado entre mis cosas. Más papeles viejos, contratos de trabajo, libretas de cotización de cuando limpiaba en el Hospital Central, credenciales ya vencidas de mutuales que habían desaparecido hace años, una especie de arqueología de la supervivencia. Entre ellos, encontré un pequeño sobre con una nota que yo había escrito en el año 1993, según la fecha. Era una lista de pendientes para cuando tuviera dinero. Arreglar la ventana del cuarto de Raúl, comprar una licuadora nueva, llevarme un día al campo sola. Al leer esa última línea, me quedé en silencio. Nunca lo había hecho. Nunca me fui un día entero sin avisar, sin atender a nadie, sin cocinar para alguien más. Esa idea me pareció ahora no solo necesaria,
sino urgente. Me dije que quizás era hora de cumplirle algo a esa mujer que fui, no por nostalgia, sino por justicia. Esa semana pedí un permiso especial para salir del centro un fin de semana. No lo hice con el pretexto de una revisión médica, ni con excusas. Dije la verdad, que quería estar un día sola, sin horarios ni rondas, sin supervisiones ni actividades. Al principio dudaron, pero como yo estaba en perfecto estado de salud y tenía todos mis papeles en orden, no pudieron negarse. Reservé una habitación en una posada modesta, en las afueras, en un pequeño pueblo al que solía ir con Emilio cuando éramos jóvenes. Al llegar, sentí el aire distinto, más tibio, más lento. Me senté bajo un árbol con un termo de café y miré el cielo. No pensaba en nada específico. No hacía planes. Solo me sentía parte del mundo de nuevo. Sin pedir permiso. En esa calma, comencé a pensar en lo que haría con mi dinero. No quería gastarlo en banalidades, ni esconderlo por miedo. Quería usarlo para reconstruir mi vida, aunque fuera con los años que me quedaban. Lo primero que decidí fue no volver a depender de nadie. Y eso significaba tener mi propio espacio. Una casa. No una grande, ni ostentosa, solo un lugar donde pudiera cerrar la puerta y saber que todo dentro de ella me pertenecía. Empecé a buscar opciones. Clara me ayudó a contactar con una inmobiliaria. No dije nada a Raúl. No era necesario. Durante esos días, me encontré cada vez más en conversaciones con otras mujeres del centro. Algunas, como Hilda, apenas hablaban. Otras, como Teresa, tenían historias que parecían calcadas de la mía. Hijos que se distanciaron. Nueras incómodas con su presencia. Nietos a los que apenas veían. Compartíamos el dolor con una risa amarga, como quien cuenta chistes tristes para no llorar. Una tarde, durante la merienda, Teresa me preguntó si alguna vez me había sentido orgullosa de mí misma. Me tomó por sorpresa. Respondí que sí, pero no supe decir cuándo. Me fui a dormir esa noche con la pregunta clavada en el pecho, como una espina. La respuesta me llegó días después, en forma de imagen. Recordé una vez cuando Raúl tenía 12 años y vino llorando porque no entendía unas fracciones. Me senté con él en la mesa, le expliqué con pan y cuchillo, cortando en mitades y cuartos hasta que entendió. Cuando por fin lo logró, me abrazó y me dijo: «Tú sabes todo, mamá». Ese día, sí. Ese día fui invencible. Me dormí con una sonrisa triste. Poco después, vino la notificación del banco. La póliza había sido transferida a una cuenta bajo mi nombre exclusivo. También tenía acceso a un servicio de inversión discreto. Firmé los papeles sin temblar. Luego fui a ver un departamento que me había recomendado la agente. Era pequeño, de 2 ambientes, con cocina y un balcón que daba a una plaza. No era lujoso, pero era suficiente. Lo compré ese mismo mes. Le dije a Clara que quería hacer el cambio de residencia legal para registrar la dirección nueva. Me miró sorprendida. «¿No vas a decírselo a tu hijo?», preguntó. Le respondí que aún no, porque no se trataba de esconder, sino de evitar que interfiriera. Estaba cansada de justificar mis decisiones. No iba a pedir permiso por existir. Mientras se procesaban los papeles, me dediqué a ordenar mis cosas, a armar listas de lo que me llevaría. Regresaba al centro cada noche, con la mente ocupada, con la energía que no sentía desde hacía años. Algunas me miraban con sospecha, otras con admiración silenciosa. Un día, Hilda me tomó la mano y me dijo:
Se te ve distinta. Como si tuvieras futuro. Le sonreí. No me atreví a decirle que eso era exactamente lo que había recuperado. La mudanza la hice un jueves por la mañana. Me acompañó Clara. Ella trajo un camión pequeño con mis cosas y algunas cajas que había guardado desde hacía años. Al entrar al departamento, lo primero que hice fue abrir las ventanas. Entró una ráfaga de aire tibio. Me senté en el suelo, porque todavía no tenía muebles, y respiré hondo. Nadie me iba a echar de allí. Nadie iba a decir que incomodaba, porque ese lugar no dependía del humor de una nuera, ni de la conveniencia de un hijo. Era mío. Los días siguientes los dediqué a decorar. Compré cortinas color mostaza, una silla reclinable, una cafetera eléctrica, pequeños lujos que nunca me había permitido. Cuando instalé la lámpara del comedor, la misma que estuvo guardada desde los años 90, me sentí en casa. Preparé una comida sencilla, pero con esmero. Arroz con lentejas y plátano frito. Me senté a la mesa, sola, y brindé con un vaso de agua. A mi salud. A la de todas las que callan y luego deciden no hacerlo más. No llamé a Raúl, pero sabía que el silencio no podía durar para siempre. Lo inevitable vendría, y estaba lista para cuando llegara. Porque ya no era la madre que esperaba gratitud. Era la mujer que por fin se recordaba a sí misma, y que no pensaba volver a ser ignorada. Desde que me instalé en mi nuevo departamento, mi vida empezó a adquirir una forma que no recordaba haber tenido nunca. Era como si, tras años de doblarme sobre los demás, de modelarme a las necesidades ajenas, al fin pudiera estirarme sin miedo a romperme. La soledad que había temido tanto desde que Raúl me pidió que me fuera de su casa, resultó ser muy distinta a la que me imaginaba. No era un silencio doloroso, sino uno amable, lleno de espacio para respirar. Por primera vez en décadas, no tenía que medir mis pasos para no molestar. No tenía que justificar mi presencia en una cocina, ni mis movimientos en la sala, ni mis ruidos por la noche. En mi nueva casa, podía preparar café a las 3 de la mañana si me daba la gana, o caminar descalza hasta la ventana y quedarme allí viendo las luces de los autos como si fueran luciérnagas, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Durante los primeros días, me dediqué a reconocer ese nuevo terreno, aprender los horarios del sol sobre mis cortinas, los ruidos del edificio, el ritmo del barrio. Me volví cliente de una panadería en la esquina, donde una joven siempre me saludaba con una sonrisa y me daba una rebanada extra de pan dulce para que no se me acabe tan rápido el gusto. Hablaba con los vecinos del segundo, una pareja de ancianos que se turnaban para regar las plantas del pasillo. Me sentí parte de algo, no como carga, sino como persona. Cada día escribía un poco en un cuaderno nuevo que compré. No eran diarios ni memorias completas, solo pensamientos sueltos, frases que necesitaban salir de la cabeza y tomar cuerpo sobre el papel. A veces solo escribía listas de palabras. Canela, hule, costura, cántaro. Cosas que me recordaban a mí misma. Otras veces, historias que no conté nunca a nadie. La póliza que había redescubierto en aquel sobre olvidado me daba una seguridad que nunca antes había sentido. No solo por el dinero, que era más de lo que había tenido en toda mi vida, sino por lo que representaba. Una prueba silenciosa de que incluso mis pequeños actos, los que parecían no valer nada, habían sembrado algo. Era como si la mujer que fui hace 30 años me hubiera dejado un mensaje en una botella, flotando por el tiempo hasta llegar a esta otra versión de mí. Esa póliza fue el catalizador, pero lo que de verdad se encendió en mí fue el deseo de ser, no de servir, no de sostener, no de resistir,
sino de simplemente ser. Con el correr de las semanas, me di cuenta de que no quería limitarme a existir dentro de las paredes de mi nuevo hogar. Había pasado demasiado tiempo mirando el mundo desde la periferia, deseando cosas en secreto, celebrando logros ajenos como si fueran propios. Así que me acerqué a un centro comunitario que quedaba a unas pocas cuadras. Era un edificio modesto, con un salón amplio y sillas apiladas, donde ofrecían talleres y reuniones para personas mayores. Al principio fui con cautela, sentándome al fondo, sin hablar mucho. Pero pronto me involucré más. Empecé a asistir a charlas, a participar en círculos de lectura. Incluso ofrecí ayudar en la cocina cuando hacían almuerzos colectivos. Ahí fue donde conocí a Marta, una mujer de mi edad, viuda también, que tenía una energía sorprendente. Nos hicimos amigas con rapidez. Marta tenía la habilidad de nombrar lo que yo apenas intuía. Un día me dijo: «No nos enseñaron a vivir para nosotras, siempre para los demás, y ahora que estamos solas, nos toca aprender a hacerlo desde cero». Esa frase me acompañó durante días. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían criado, trabajado, cuidado y sobrevivido. Y me di cuenta de que, aunque la vida me había empujado a los márgenes, aún estaba a tiempo de recuperar el centro. Fue entonces cuando se me ocurrió crear un pequeño fondo con parte del dinero de la póliza. No era una fortuna, pero podía servir para algo más que pagar mis cuentas. Con la ayuda de Marta y otras mujeres del centro, fundamos un círculo de apoyo para mujeres mayores desplazadas por sus propias familias. Las llamábamos así, aunque algunas preferían el término olvidadas. Organizábamos encuentros semanales, compartíamos historias, hacíamos comidas comunitarias. No había lástima en nuestras reuniones, sino fuerza. Una fuerza distinta, hecha de cicatrices y silencios rotos. Fue en uno de esos encuentros que me animé a contar mi historia completa. Hablé de Raúl, de Valeria, de cómo me habían pedido que me fuera con palabras suaves que dolían más que un grito. No lloré, no era una confesión lastimosa, sino un acto de afirmación. Cuando terminé, hubo silencio. Pero no era un silencio incómodo, sino uno de respeto. Luego Marta me abrazó, y una de las mujeres del grupo, Clara, me dijo: «Eres valiente, no por irte, por no volver cuando supiste que ya no te esperaban». Esa noche, al volver a casa, me senté en la sala y pensé en lo que Clara había dicho. No volver. Me pregunté si Raúl pensaba en mí, si alguna vez se asomaba a la habitación donde solía quedarme y sentía el hueco de mi ausencia. Me respondí que no lo sabía, y que por primera vez no necesitaba saberlo. Unos días después, recibí una carta sin remitente. Era de Raúl. Tenía pocas líneas. Decía que había ido a visitarme al centro y que, al saber que ya no estaba, se preocupó. Que quería saber si estaba bien, si necesitaba algo. Que Valeria también preguntaba por mí. Leí esas palabras como quien observa un cuadro borroso, tratando de distinguir qué hay detrás de lo visible. Había algo en ese tono que no reconocía. No era culpa. Era inquietud. Quizás incluso miedo. No respondí enseguida. Lo pensé durante días. Marta me decía que no tenía que hacerlo. Que no debía abrir puertas que una cerró con tanto esfuerzo. Pero yo no lo veía así. No se trataba de volver, sino de mirar con claridad. Así que escribí de vuelta. Le dije que estaba bien, que vivía sola, que había encontrado una forma de estar en paz, que no necesitaba nada, y que si algún día quería verme,
Podía hacerlo, pero no como quien viene a revisar una herida, sino como quien viene a te escuchar. No tardó mucho en venir. Lo vi llegar desde la ventana. Estaba más delgado, con el cabello más canoso, los hombros algo caídos. Cuando lo abrí la puerta, me miró como si me viera por primera vez. Entró sin decir palabra. Nos sentamos en la mesa. Preparé café. No había tensión, pero sí una distancia que ya no se podía borrar. Hablamos poco. Me preguntó cómo había conseguido el departamento. Le conté lo básico. No le hablé del dinero, ni de la póliza, ni de los años de trabajo que habían sembrado esa posibilidad. Solo le dije que estaba donde quería estar. Me preguntó por qué no le avisé. Le dije que llevaba años avisando todo, y que esta vez quería guardarme la decisión. Lo vi tragar saliva. Luego me dijo que me extrañaba, que el niño también, que Valeria... Ahí se detuvo. No terminó la frase. Me limité al asentir. Antes de irse, me preguntó si quería que volviera. Le dije que podía hacerlo si deseaba verme, pero no por obligación. Que no necesitaba visitas por compromiso, ni gestos de redención. Que lo quería, sí, pero que ahora me quería a mí también, que no había espacio para falsas armonías. Me abrazó con torpeza. Sentí su cuerpo tenso. No era un abrazo de madre e hijo. Era el abrazo de dos personas que ya no saben cómo se tocaban antes. Cuando cerré la puerta, me senté en mi silla favorita, con una manta sobre las piernas, y miré la taza de café vacía sobre la mesa. Había dado un giro. No hacia atrás, sino hacia adentro. No tenía respuestas, pero tampoco preguntas urgentes. Había encontrado un eje, no un lugar, un centro. En mí. Y eso, a los 75, era más de lo que había soñado. Era, por fin, la mitad de mi historia. La mitad que me pertenecía. La mitad que nadie podía quitarme. La mitad desde la cual iba a empezar a contarme completa. Desde aquel día en que Raúl cruzó el umbral de mi nueva casa por primera vez, desde que me echó, y luego de la visita de Valeria, algo empezó a cambiar. No solo en mí, sino también en el entorno invisible que nos une a las madres con nuestros hijos. Hay una cuerda que nunca se rompe del todo, aunque esté hecha jirones y cada lado tire con fuerza distinta, aun cuando el corazón quiere mantenerse firme. Algo en los huesos se sigue estremeciendo con cada palabra que llega de ese hijo, que una llevó dentro, aunque hoy sus gestos parezcan fríos, y su voz venga con el peso de otros intereses. Esa cuerda, invisible pero viva, a veces vibra con fuerza, recordándonos que no hemos terminado de sentir, aunque creamos que sí. En las semanas siguientes a su visita, Raúl comenzó a llamar. No era frecuente, pero sí más de lo que esperaba. Sus llamadas eran breves, sin una razón clara, pero su tono había cambiado. Ya no era el hijo desdeñoso, ni el hombre que me trataba como un mueble incómodo. Ahora su voz tenía pausas, como si buscara decir algo más, pero no supiera cómo. Yo respondía con cortesía, sin entregarme, pero tampoco cerrando del todo la puerta. Quería entender si en su voz había culpa, necesidad o simplemente conveniencia. No es fácil distinguir una disculpa sincera de una estrategia cuando una ha sido usada como escalón para la comodidad ajena. En uno de esos días, recibí una visita inesperada. Era Mateo, mi nieto. Lo vi aparecer en la entrada del edificio, acompañado por una señora que lo cuidaba después de la escuela. Tenía un cuaderno en la mano y me sonrió con ese gesto que solo tienen los niños cuando saben que han hecho algo especial. Me dijo que quería que le explicara una tarea de historia
Porque mamá dice que tú viviste casi todo eso. Me reí, no por burla, sino porque entendí que aún había algo de mí que no había sido arrancado. Lo hice pasar. Preparamos leche con pan dulce y me senté con él. Mientras le explicaba lo que recordaba de los años 80, vi en sus ojos una atención que no veía hace mucho. Me hizo preguntas, se interesó, incluso tomó apuntes. Cuando terminó, me dijo que quería venir cada semana, si yo quería. Le respondí que sí, pero con una condición: que no le dijera nada con nadie. Quería que ese encuentro fuera nuestro secreto. Él asintió, con la seriedad que solo un niño puede tener cuando se le confía algo valioso. Las visitas de Mateo se volvieron semanales. Venía los martes, después de sus clases, con alguna excusa académica y una energía que transformaba el aire de la casa. Jugábamos a las cartas. Le enseñaba a bordar con hilos de colores. Cocinábamos galletas. Nunca hablábamos de Raúl, ni de Valeria. Nunca le pregunté por su casa, ni por lo que oía allí. Pero a veces, en medio de un juego, soltaba frases sueltas, pequeñas señales. Papá grita más ahora. Mamá se encierra en su cuarto. Me gusta más aquí porque tú me escuchas. Yo no comentaba nada. Solo le acariciaba el cabello y le servía más leche. Una tarde, sin previo aviso, Raúl apareció en la puerta mientras Mateo estaba conmigo. Venía con el rostro tenso, los ojos cansados y una bolsa con pan. Cuando lo vio, Mateo se quedó paralizado. Yo le abrí sin sorpresa. Raúl entró, miró a su hijo y luego a mí. Me dijo que quería hablar. Le respondí que no había nada urgente que no pudiera esperar a otro día, pero él insistió. Me dijo que necesitaba que las cosas volvieran a su lugar. Le pregunté cuál era ese lugar. Me respondió que el de la familia. Entonces comprendí que algo había pasado. Algo más que su simple incomodidad por mi presencia independiente. Esa noche, después de que Mateo se fue con su padre, me quedé sentada en la cocina, con la taza vacía entre las manos. Recordé todas las veces que me callé para no incomodar, todas las palabras tragadas para evitar un conflicto, y decidí que esta vez no sería igual. Decidí que, si ellos habían abierto la puerta, yo iba a caminar por ese umbral con la frente en alto. No por revancha, sino por claridad. Al día siguiente fui a su casa. Toqué el timbre. Me abrió Valeria. Me miró como si viera un fantasma. Me invitó a pasar con un gesto mudo. Raúl estaba en la sala, con cara de pocos amigos. Me senté frente a ellos y les dije que no buscaba problemas, pero que quería dejar las cosas claras, que no iba a permitir que me usaran como amortiguador emocional, que no iba a servirles para aliviar culpas, ni para reparar errores que ellos cometieron, que Mateo me visitaba porque él lo quería, no porque yo se lo pidiera, y que, si pensaban frenarlo, tendrían que hacerlo de frente, con sus propias palabras, no a través de insinuaciones o manipulaciones. Raúl me dijo que Valeria no se sentía cómoda con esa relación, que creía que yo estaba formando vínculos indebidos con el niño. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa que me hubieran dicho, porque detrás de esas palabras no había solo juicio, sino desprecio. Le pregunté qué entendía por indebido. Me dijo que les hablaba mal de ellos, que lo confundía. Le pedí pruebas. No tenía. Solo intuiciones. Entonces me levanté. Les dije que la intuición que yo había tenido durante años era que ellos me toleraban. No me querían. Que ahora entendía que no era paranoia. Era verdad.
Salí de esa casa sintiendo que la segunda escalada ya no era emocional. Era estructural. Estaban empezando a construir un nuevo muro. Uno que intentaba aislarme de mi nieto, de mi historia, de mi derecho a seguir siendo parte del linaje que yo misma había fundado. Y decidí que no me iba a quedar callada. No iba a demandarlos, ni a enfrentarlos públicamente, pero iba a proteger lo que me quedaba con uñas y dientes. Consulté con una abogada de la asociación. Le conté lo que pasaba. Me recomendó iniciar un trámite formal para solicitar visitas supervisadas si llegaba a cortarse el contacto con Mateo. Me pareció doloroso, pero justo. No iba a esperar a que me borraran otra vez. Comencé a reunir pruebas. Fotos, mensajes, registros de visitas. Todo documentado. No era una guerra. Era una defensa. Mientras tanto, en la casa de mujeres que habíamos abierto, seguíamos recibiendo a señoras con historias parecidas. Una que había sido echada por su yerno. Otra que la nuera le gritaba delante de los nietos. Otra que vivía en el lavadero de una casa que ella misma había construido. Todas distintas. Todas iguales. Un día, una de ellas me dijo: «No es que nuestros hijos sean malos, es que creen que una termina cuando ellos ya no nos necesitan». Y tuve ganas de llorar. No por tristeza, por lo cierto de sus palabras. El siguiente paso vino por sorpresa. Raúl me llamó para decirme que no quería que Mateo me viera más. Que era mejor así, para todos. Le pedí que me lo dijera en persona. Aceptó. Vino a casa. Venía con papeles. Una especie de acuerdo informal. Que yo renunciara a ver a Mateo hasta nuevo aviso. Le dije que no firmaría nada. Que si quería imponer eso, que fuera por la vía legal. Se levantó, enojado. Me gritó cosas que ya no dolían. Me dijo que estaba envenenando la mente de su hijo. Que yo era una influencia tóxica. Le respondí que lo tóxico era mentirle al niño sobre lo que una abuela representa. Salió dando un portazo. Esa noche no dormí, pero a la mañana siguiente fui al juzgado. Presenté todo. Solicité una audiencia. Lo hice con temblor en el cuerpo, pero firme en el alma. No iba a ganar la batalla por cariño. Iba a lucharla por derecho. Y por primera vez en mi vida, entendí que la justicia no siempre es algo que se suplica. A veces es algo que una se arranca del pecho, como una espina vieja, para mostrar que la herida sigue ahí, aunque hayan pasado los años. Porque uno puede perdonar muchas cosas, pero no que le digan que ya no importa. Y yo, Leonor, no había terminado. Ni como mujer, ni como abuela, ni como persona. Y si alguien tenía dudas, estaba dispuesta a demostrarlo. Aunque me costara todo, porque el amor que se pelea desde el olvido tiene más fuerza que el que se da por sentado. Y yo, aunque callada y envejecida, estaba más viva que nunca. Desde que me instalé en mi nuevo departamento, mi rutina cambió por completo. A pesar de mis años, descubrí que el cuerpo humano, cuando el alma se le alinea, tiene una fuerza que desafía lo biológico. Me despertaba temprano, pero ya no por necesidad, sino por elección. Encendía la radio en volumen bajo, preparaba café fresco, abría las cortinas para dejar entrar la luz de la mañana y me sentaba en la mesa junto a la ventana con un cuaderno. No escribía listas de compras, ni de cosas pendientes. Escribía recuerdos, fragmentos sueltos de mi vida que ya nadie me preguntaba, pero que necesitaban ser contados, aunque fuera para mí. Descubrí que la memoria, cuando se le permite respirar, no solo duele,
también cura. Durante esas semanas de silencio voluntario, no hubo llamadas de Raúl. No hubo visitas, ni mensajes, ni siquiera el intento de saber dónde estaba. Me preguntaba si habría notado mi ausencia en el centro, si algún día habría ido a verme y le habrían dicho que ya no residía allí. Si habría sentido siquiera un leve desconcierto al descubrir que su madre había desaparecido sin una nota. Parte de mí esperaba que viniera a tocar la puerta. Parte de mí sabía que no lo haría. Un día, mientras barría el balcón, vi a una mujer parada en la acera de enfrente. Tenía una figura que reconocía. El porte erguido, el cabello suelto, los lentes oscuros. Era Valeria. Me estaba mirando. No intentó disimular. Nos quedamos observándonos un momento, sin movernos. Yo no me escondí. Solo la miré, como quien observa una nube que amenaza con lluvia. Luego se dio la vuelta y se fue. Sabía dónde vivía. Eso me quedó claro. Esa noche me senté a escribirle una carta a Raúl, pero no la envié. La rompí. Entendí que no había nada que pudiera explicar ya, que había cruzado una línea invisible entre lo que se espera de una madre y lo que una mujer se permite hacer cuando se elige. Fue entonces cuando tomé una decisión. Con el dinero restante de la póliza y mis ahorros, decidí invertir en algo que no fuera solo para mí. Algo que tuviera sentido. No para dejar un legado, ni para que me aplaudan, sino porque todavía podía hacerlo. Comencé a colaborar con un grupo local de mujeres mayores que habían sido cuidadoras toda su vida. Fundamos una pequeña asociación. Organizábamos encuentros, compartíamos saberes, armábamos redes de ayuda. Yo aporté con lo que sabía hacer. Cocinar en cantidad, organizar turnos, manejar una planilla. Cada día que pasaba me sentía más viva. Fue en uno de esos encuentros que conocí a Elena. Tenía 63 años, mirada firme y risa floja. Había sido enfermera, había criado sola a 2 hijas y ahora vivía con su perra y su jardín. Nos entendimos sin esfuerzo. Era la primera persona en mucho tiempo que no me preguntó por mi hijo. Simplemente me habló a mí. Una tarde, mientras compartíamos café en la plaza, me dijo algo que se me quedó grabado. Cuando dejas de pedir permiso, empieza la verdadera vida. Yo asentí, pero por dentro sentí algo más fuerte. Un estremecimiento. Porque sabía que tenía razón. Y también sabía que ese estremecimiento era el preludio de un acto de verdad. Un domingo, recibí una llamada del centro donde había estado. Me decían que Raúl había ido a visitarme, que al enterarse de que ya no vivía allí, se había mostrado confundido. Me preguntaron si quería que le dieran mi dirección. Dije que no. Dije que, si él quería encontrarme, podía buscarme como se busca algo importante, con intención. Una semana después tocaron a la puerta. Era él. Más delgado, más gris, más viejo. Como si el tiempo hubiera corrido distinto para los dos. Lo dejé pasar. No había rencor en mi mirada. Solo firmeza. Nos sentamos en la mesa del comedor, entre la luz del mediodía y el ruido del tráfico suave que venía desde la calle. Me dijo que se había preocupado, que no sabía dónde estaba, que había pensado lo peor. Lo escuché en silencio. No respondí con reproches. Solo le dije: estoy donde siempre quise estar, en un lugar donde no tengo que pedir permiso para existir. Su cara se descompuso. No dijo nada durante un rato. Luego me preguntó por qué no le había avisado. Le respondí que durante mucho tiempo había avisado todo. Mis idas, mis vueltas, mis decisiones, mis silencios.
y que ahora quería guardar algo solo para mí. Me preguntó si me sentía sola. Le dije que no, que me había sentido más sola viviendo bajo su techo que en estos últimos meses. Quiso saber si necesitaba algo. Le dije que no, que estaba bien, que por primera vez en mucho tiempo no me dolía el cuerpo al levantarme, que dormía mejor, que me sentía ligera. No porque la vida fuera fácil, sino porque ya no cargaba con la culpa de molestar. Me miró largo rato. Vi en sus ojos algo parecido al arrepentimiento, pero no insistió. Antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo torpe, lleno de dudas. Le dije al oído: «No tienes que volver, pero si vienes, que sea porque quieres, no porque toca». Esa noche me senté en el sillón y miré mis manos, las mismas que habían lavado pisos, cocinado para cientos, bordado sin lentes. Las mismas que habían sido puño y caricia. Ahora descansaban sobre mis rodillas como dos testigos leales. Pensé en lo que Elena había dicho, y supe que era verdad. Había empezado mi verdadera vida, a los 75, y lo mejor era que ya no le debía explicaciones a nadie. Han pasado ya varios meses desde aquel día en el tribunal, y aunque mi cuerpo aún lleva el cansancio de tantos años de trabajo y tantas noches sin dormir, siento una paz que nunca imaginé merecer. No hubo reconciliación mágica ni disculpas en lágrimas, pero eso ya no lo espero. La vida me ha enseñado que no todos los finales deben tener abrazo. Algunos simplemente deben tener cierre. Y el mío, por fin, lo tuvo. Me levanto temprano, como siempre, pero ahora lo hago sin temor a despertar a nadie, sin tener que moverme en puntas de pie por una casa donde mi existencia era un estorbo. Preparo café con canela, abro las ventanas aunque haga frío, y dejo que el viento me recuerde que sigo aquí, que respiro, que ocupo un espacio que nadie me puede arrebatar. No hay voces en el pasillo pidiéndome que no me meta. No hay miradas que se desvían cuando intento hablar. Hay silencio, sí, pero es un silencio elegido, no impuesto. Mateo viene a verme los domingos. A veces trae dibujos, otras veces simplemente se siente a mi lado y ve televisión sin decir palabra. Es curioso cómo el vínculo entre una abuela y su nieto puede florecer aún en medio del desierto emocional que dejan los adultos. Nunca me pregunta por su madre ni por su padre, pero sé que observa. A veces me abraza sin motivo, o se queda mirando mis manos cuando le cuento una historia de mi infancia. Él no lo sabe, pero es mi pequeña redención, mi semilla de futuro, aunque yo ya no esté pensando en lo que vendrá, sino en lo que pude rescatar. La casa que donamos al Círculo de Mujeres sigue creciendo. A veces me llaman para contarme que llegó una nueva residente. Otra historia parecida. Otra mujer empujada a la orilla por los mismos motivos de siempre. Ser vieja, ser estorbo, no ser útil. Y yo sonrío, no porque me alegre, sino porque sé que hay un lugar donde no serán invisibles. No he vuelto a ir, pero siento que cada mujer que pisa esa casa lleva algo de mí consigo. Tal vez una receta, una manera de doblar las sábanas, un gesto de consuelo. He dejado de necesitar reconocimiento. Basta con saber que existo en otros gestos. Raúl no ha vuelto a visitarme. Me llama cada tanto, con frases huecas, con silencios largos que no me ofenden, pero tampoco me conmueven. Yo le respondo con amabilidad. No porque le deba nada, sino porque aprendí que el odio también ata, y yo ya no quiero cadenas. Lo dejé de esperar, lo dejé de justificar, y en ese dejar encontré descanso. A veces me sorprendo recordando momentos que creía enterrados. Sus primeros pasos,
Su risa sin dientes, las noches en que tenía fiebre, y yo me sentaba a su lado a leerle cuentos aunque estuviera agotada. Esos recuerdos ya no me duelen. Son míos. No me los puede quitar ni siquiera su indiferencia. Me pertenecen. Y los cuido como se cuidan las cosas que una construyó con amor verdadero. Valeria no volvió a contactarme. Me parece justo. Entre nosotras nunca hubo nada más que una tensión silenciosa, un tira y afloja por un lugar en la vida de un hombre que no supo ser hijo ni esposo con justicia. Supongo que ella también tiene sus batallas. Yo ya no soy una de ellas. Algunas tardes me siento en la plaza del barrio con Elena. Llevamos termos con café y vemos pasar a la gente. Nos reímos de cosas pequeñas. Un perro que salta, una pareja que discute en voz baja, una niña que insiste en que su helado debe tener chispas. La vida, al final, se reduce a eso. Momentos pequeños que si una está atenta, se vuelven grandes. Ella me dice que parezco más joven. Yo le digo que es el efecto de haber soltado el peso muerto de las expectativas ajenas. Nos entendemos sin hablar mucho. A veces me toma de la mano y se queda así, como si necesitara tocar algo que no se desmorone, y yo la dejo. Porque eso también es ser fuerte. No solo resistir, sino sostener a otros sin perderse en el intento. He vuelto a bordar. Mis manos ya no son tan ágiles, pero el hilo obedece cuando le hablo con paciencia. En cada punto que hago, hay algo que se acomoda dentro de mí. Como si cada puntada fuera una forma de reescribir mi historia, no con palabras, sino con color. Ya no bordo nombres de hijos, ni fechas de bodas. Bordo flores que no se marchitan, aves que no se enjaulan, lunas que no se apagan. Y cuando termino un pañuelo, lo guardo en una caja de madera con otros. No para regalar, no para dejar como legado, solo para saber que fui capaz de hacer belleza aun cuando el mundo me dijo que ya no servía. A veces me detengo frente al espejo y me miro con detenimiento. Veo las arrugas, la flacidez, los ojos que ya no brillan como antes, pero también veo algo nuevo. Una firmeza que no tuve a los 30, ni a los 40. Una claridad que viene de haber atravesado el dolor y haber salido entera, aunque con cicatrices. Y pienso que no me cambiaría por nadie, que soy por fin quien siempre debí ser. Leonor, no madre de, no abuela de, no mujer de, solo Leonor. Y eso basta, porque al final, después de criar, de luchar, de trabajar sin descanso, de ser rechazada por quien más amé, de perder el lugar que creí inamovible, encontré otro, no uno que me dieran, sino uno que construí con mis propias manos, palabra por palabra, decisión por decisión. Un lugar donde no me piden silencio, ni disculpas, ni espacio reducido. Un lugar donde, aunque llegue la noche y el cuerpo me duela, me acuesto con el alma en paz. Y eso, a mis 76 años, es más que suficiente. Es libertad. Es justicia. Es amor propio. Y es también mi herencia para quien venga después. Para que nunca más una mujer tenga que mendigar respeto en la casa que ella misma levantó.